El diseño en México, eh, llevamos unos 20 años hablando que el diseñador de UX es un pintapantallas. Es momento de echarlo atrás. Llevo alrededor de 20 años trabajando en temas de diseño y 10 de ellos en proyectos de transformación digital. Y nos ha hecho mucho bien y a la vez mucho mal el concepto de transformación digital. Típicamente se cree que transformación digital es 100% tecnología, es cambiar los fierros, cambiar los sistemas, pero está un poco alejado de esa realidad, porque realmente el diseñador en entornos de transformación digital tiene un rol súper relevante. Ese rol es, uno, alinear que los equipos de producto, de negocio, de compliance, de tecnología, de riesgos, de legal, de seguridad, todos alrededor trabajen bajo un mismo objetivo. No es un rol que nos han dado, es un rol que hemos tomado en las organizaciones, porque somos un ente que juega entre el diseño, el marketing, la tecnología, la definición, la construcción. Hay muchos que dicen que estamos pegados a tecnología porque nos encargamos de producir cientos, miles o decenas de pantallas para que el equipo de tecnología pueda construir un software, una aplicación o lo que sea. Hay otros que creen que estamos más pegados al equipo de producto o de marketing porque pues nuestro arte, nuestra capacidad de diseñar, y ahora hablo de qué significa o qué carajo significa eso, se apega más a la definición. Entonces, cuando hablo de que nosotros en transformación digital somos un factor clave, es que nuestro rol trata de que el problema que alguien encontró lo convirtamos en una solución de diseño. Otra vez, un producto, una pantalla, un botón, un copy, pero eso nos mantiene en ese concepto que todos queremos alejarnos, en el concepto de pintapantallas. Para el diseñador es muy fácil decir, es muy fácil describir, mejor dicho, qué hacemos. Cuando te pregunta qué hace un diseñador de UX, qué hace un diseñador de UI, qué hace un diseñador de estrategia, siempre titubeas. Bueno, no sabes qué explicar, no sabes si invertirle el tiempo a la persona para decirle qué demonios hace, cuál es tu valor en la organización, por qué es lo que te pagan o te han pagado estos años. Pero si volteas atrás, la realidad es que nuestro rol, nuestra responsabilidad, está más allá de pintar pantallas. Reitero, está en encontrar cuál es ese problema que tienen las personas o los negocios, convertirlas en un espacio de oportunidad financiera o de eficiencia y entonces ayudar a los equipos a diseñar esa solución. Cuando logramos hacer estos 3 puntos, logramos salirnos del concepto del marco, el titulillo de pintapantallas. Pero si no confrontamos qué es lo que quieren hacer las personas, nunca nos vamos a salir de ese concepto. ¿Cómo sé todo esto? Yo soy diseñador gráfico de profesión. Este diseñador visual, el que imprimía en serigrafía, hacía logotipos, hacía identidad, se encargaba de redibujar pixel a pixel o nodo a nodo cada una de las ilustraciones o esos logotipos que te enviaban en un Word, en un PowerPoint, o en una imagen, una fotografía que le tomaron a una tarjeta de presentación y te la daban para redibujarla y que entonces pudiera ser capaz de crear un documento para enviar impresión en alta calidad. Yo me encargaba de hacer diseño editorial, diseño de identidad, y en eso te das cuenta que hay un trabajo, un oficio casi artístico, muy manual. Eso no es malo, es lo que nos da la base de la posibilidad de crear cosas. Pero el rol del diseñador ha cambiado dramáticamente. Y ese rol del diseñador siempre ha estado orientado a la parte visual. La gente lo entiende así, las universidades lo entienden así. Hay muchas carreras de diseño visual, comunicación, que están orientadas a que aprendamos a hacer ilustraciones, teoría del color, que nuestro 60% del día o de las clases sean ejecutar, construir algo. Y solamente el 30 o 20% al final de la carrera está asociado a pensar, a conectar los puntos, a hablar de estrategia, a hablar de negocio. Y eso es un cambio que tenemos que hacer en las organizaciones y en las escuelas, pero también debemos dejar de hacer o de esperar a que el contexto cambie. Nosotros somos los que debemos cambiar. Esa es la razón de por qué empiezo a hacer esto, de por qué empiezo a hablarles sobre el diseño de experiencia a una comunidad de diseñadores y no diseñadores,
porque me he encargado en estos 20 años de crear equipos de diseño, alrededor de 7, donde hemos construido de 0 a 60 personas y construido aplicaciones, producto, cambiado organizaciones a través del diseño de experiencias. Y si le quitamos la palabra experiencias, es a través del diseño, porque el diseño per se es el concepto de poder crear, pero para crear tenemos que entender, y para poder crear tenemos que entender, crear y mostrar el valor. Y mostrar el valor no es que se vea bonito, es que genere engagement, es que genere tracción, es que las personas vayan a una tienda, o es que las personas actúen de determinada manera, o en el mundo digital, es que las personas le den clic a un botón, que vayan al carrito de compra, tomen ese objeto, lo metan a su carrito y cumplan el checkout relativamente fácil, con poco esfuerzo, y eso va a generar dinero en la canasta del e-commerce y dinero en la canasta del dueño. Nuestro rol está en diseñar todo ese journey y reitero, en entender ese problema. Entonces tenemos que cambiar la forma en cómo hablamos del diseño, cómo resolvemos el diseño y dedicarle el tiempo a explicarle a cada persona qué es el diseño de experiencias. No voy a entrar en este episodio en eso. Quiero dedicarle un episodio completo a distintas formas de cómo explicamos el diseño de experiencia, pero sí quiero sí quiero dejarlo en la nota, porque ustedes tienen que empezar a hacer introspección, porque yo sí soy capaz, o más bien, porque yo sí he incentivado a mis equipos y a mí mismo a explicar qué demonios es el diseño de experiencias y qué demonios es el diseño. Porque recuerdan esa premisa de la publicidad nace de boca en boca. Pues si nosotros no somos los primeros que hacemos eso, no describimos qué hacemos, pues perdón, pero dejamos a que cientos de miles de product managers, financieros, equipos de negocio, de marketing u otras profesiones describan lo que hacemos. Y eso es algo que tenemos que cortar de tajo, me parece. Voy al segundo punto. El diseñador es un agente de cambios en organizaciones, ya sea transformación digital o no. Nuestro rol es ser la parte más humana, ser la voz del cliente en las organizaciones, en las mesas, y después vendrá un atributo que es ser el decision maker, ¿no? El que toma la decisión acerca de lo que el cliente necesita. ¿Están de acuerdo que es una responsabilidad tremenda? Y hay veces no la tomamos tan en serio. El diseñador se volvió tendencia, que les gusta, hace 15 años, cuando Forbes publicó el diseñador se convirtió en tendencia hace alrededor de 15, 18 años, cuando gracias a Forbes publicó un artículo acerca de Design Thinking. Y de ahí tuvimos un gran boom acerca de cómo el diseño tenía valor en las organizaciones. Yo estuve en organizaciones en México como Banregio, con ello Hey Banco, en Cemex, en agencias. Recién estuve en Santander por casi 8 años y además trabajando con otros bancos y con otras instituciones. Y yo tuve el beneficio de poder aprovechar ese boom del diseño, de Design Thinking, y ser ese diseñador viviendo en organizaciones enterprise, en grandes organizaciones con un gran volumen de personas que son muy tradicionales. Un Cemex, un Banbajío, una Firme, un Banregio, e incluso un Santander. Hoy en 2026 tal vez han evolucionado, pero hace 8, 10, 12 años les prometo que eran muy tradicionales. Hay empresas que han adoptado el diseño de experiencias, gráfico y todas sus disciplinas muy en su ADN, ¿no? El caso, insisto, los que mencioné, pero el caso BVA hoy es el área y la organización con más diseñadores en México, alrededor de 450 diseñadores. Más o menos en 2017 comenzaron a hacer todo este equipo, todas estas iniciativas, y literal buscaban alrededor de todo México, de todas las ciudades, incluso todas las universidades, quién eran los mejores diseñadores, y incluso formaron diseñadores. Hicieron un trabajo loable por el valor del diseño. Luego, si tú volteas a ver organizaciones como en México, también hay organizaciones como un Santander, donde tenemos alrededor de 70 diseñadores, Bancoppel tiene alrededor de 150, Walmart está en un volumen similar de cientos, Banamex,
y demás empresas de retail están creciendo el valor de diseño y contratando cada vez más diseñadores. Pero siempre tenemos una dependencia, otra vez, el tema de transformación digital. Cada vez más organizaciones se dan cuenta que el diseñador de experiencia no solo va a vivir en ambientes de digitalización, sino también puede vivir en ambientes de lo que llaman Customer Experience o Service Design o Marketing o simplemente diseño de marca y este concepto de Brand Experience alrededor. Pero otra vez, dejamos que las organizaciones se den cuenta del valor. Nosotros debemos impulsar ese valor. Yo los invito a que en verdad en la siguiente sesión dediquen un par de minutos a explicar qué demonios pueden hacer ustedes, no para la persona que está frente a ustedes. Eso es importante, pero también para la organización, porque esa persona, les prometo, que va a poder conectar los puntos y somos capaces de transmitir la idea y buscar cómo ustedes le ayudan al equipo de RH o de cultura o de ciberseguridad a construir soluciones human centers en sus respectivas disciplinas. ¿Han ido últimamente a Zara? ¿Han visto cómo haces ahora la compra? No tienes a ningún vendedor, ninguna persona detrás de ti. Puedes ir, buscar alrededor de toda la tienda. Tal vez te sientes observado, tal vez no, pero están todas las prendas, las ubicas, las eliges, vas al probador, vas, regresas. Solamente hay personas que te asesoran o te ayudan en el momento cuando tú les pides ayuda, pero el resto eres tú, de manera self-service, como si estuvieras en una tienda digital, pero en una tienda física, haciendo todo el recorrido de compra. ¿Y saben qué es lo más relevante que me encantó? Tomas tus prendas, las metes a una caja, tú mismo las pagas, esta cosa lee tus tickets. Luego les hablo en verdad de la tecnología detrás de eso, pero lee el ticket, lee la prenda, te muestran en una interfaz cuáles son las prendas, tú si acaso confirmas, te muestra el precio, agarras tu bolsita, metes todas tus cosas y te vas caminando sin que un humano te haya ayudado. 2026, mayo, yo lo viví 2025, es lo mismo que pasa en los carritos de supermercado. Cada vez estamos trayéndonos este concepto de self-service a la vida humana, a la vida física. Y eso, ¿quién lo hace? El diseñador de experiencias. Vinculamos el digital con el físico. Pongo estos ejemplos porque voy al ejemplo mítico que a mí me encanta, que es IBM. IBM, si la conocen, es una empresa de tecnología 100%. Nació haciendo computadoras. Todos conocen la historia de Steve Jobs, ¿no? Y si no, vayan y búsquenla. Pero ¿qué pasa con IBM? Ellos se dieron cuenta del valor del diseño y tenían una frase acerca de que el diseño es negocio. Si IBM se dio cuenta de eso y se dio cuenta un consultor, una persona que no estudió diseño, pero que ve el valor del diseño, ¿qué fue lo que hizo? Instruyó a cada persona, a cada trabajador de IBM en Design Thinking. Y se dieron cuenta de que todos sus procesos, toda su estrategia, todos sus proyectos, al usar un pensamiento de diseñador, se transformaron. ¿Saben qué fue lo más relevante de mi perspectiva? Además de hacer todo eso y además de que una empresa como IBM tomara el diseño como un pilar dentro de su organización, es que lo empaquetaron. Lo hicieron un ejercicio de Design Thinking for Enterprise. Hicieron un montón de marketing. Yo tengo un librito de IBM fabuloso que habla de toda esa metodología y cómo lo abordan. Hicieron una página web, dedicaron un espacio para el diseño en IBM y ese empaquetamiento del proceso que hicieron lo fueron a vender a organizaciones. Yo me los topé en Cemex y traducían de una manera tan sencilla el valor del diseño y lo decían paso a paso que toda la organización estaba enamorada de IBM, pero no del IBM de la computación, del IBM del diseño, y entrenaron a toda la organización. ¿En qué? En Design Thinking. Y hablo desde el coordinador hasta el CEO, pasando por dirección, VP, y no solamente el equipo de innovación, que es donde yo estaba, sino el equipo de tecnología, el equipo de negocio, el equipo de delivery. Todas las personas alrededor del proceso de distribución y también del negocio de Cemex fueron entrenados a través de Design Thinking. El que IBM haya hecho eso, transformado el diseño en un paquete de venta de servicio, es lo que nosotros debemos empezar a hacer. Nosotros debemos empezar a explicar cómo el UX Writing o cómo el UI es valioso en una serie de momentos de un producto, de un servicio y no solamente de una interfaz, ¿sí? Entonces, otra vez los invito a que repiensen cómo pueden ustedes ayudarme y ayudarnos en el conjunto
a pasar de este baseline del diseño a un punto más relevante en México. Les prometo que si cada uno de nosotros vamos y empujamos el valor del diseño, cada vez más vamos a estar en posiciones que tanto deseamos, ¿no? ¿Han escuchado esa frase de quiero estar en la mesa de decisión, quiero estar en la mesa donde se toman las decisiones, en la mesa de niños grandes? La única manera es en verdad pidiéndola y después demostrando que somos capaces de hablar del diseño del negocio. Diseño y negocio es cuando en verdad empezamos a tener el valor. Yo doy una serie de cursos alrededor de eso. Justo tengo un espacio de Design Leaders que es parte de lo que estoy formando y lo que estoy hablando, donde mi rol es ayudar a diseñadores a crecer sus habilidades de negocio y sus habilidades de diseño y transformar todas esas habilidades que solo nosotros tenemos en algo que las organizaciones valoran aún más. ¿Y saben por qué es importante? Porque si recuerdan los números que les decía de BVA, de Coppel y demás en cuanto a diseñadores, hoy en pleno 2026, en mayo, hay un crecimiento constante de peticiones de posiciones de diseño en las organizaciones. Está creciendo a la inversa, está creciendo desde la cantidad de diseñadores que se están solicitando a las organizaciones cada vez es más. Viene creciendo desde COVID, desde pandemia. Cada vez están buscando más diseñadores de experiencia, más diseñadores de producto, más UX UIs, más design strategy, más service designers, más designers, ¿sí? Recientemente, en el World Economic Forum, en este reporte que sucede casi cada año, hay habilidades del diseñador como pensamiento crítico, como resiliencia, que no es necesariamente el diseñador, pero nos lastiman mucho y puede ser parte de ello. Pensamiento creativo, pensamiento sistémico, que son parte del diseño. ¿Por qué digo esto y por qué es importante? Porque los reportes hoy hablan de que estos perfiles que siguen contratando, siguen buscando, ya no son solamente makers, no solamente son doers, no son pintapantallas, son diseñadores capaces de hablar de data, hablar de inteligencia artificial, hablar de marketing, hablar de el modelo de negocio, hablar de atención a clientes, hablar de tecnología y poder construir soluciones. Es el perfil que en las organizaciones sería como un design strategy, un design lead, un head de diseño, incluso un design manager si es que pierde un poco la habilidad solamente de gestión o de repartir proyectos. Es un design senior que es capaz de tener una habilidad T mucho más en un triángulo donde tiene, si bien su especialidad, es capaz de ir a otras disciplinas. Ese diseñador que empieza a fusionarse con diseño de producto o ingeniería es el diseñador que más están contratando en 2026. Ese diseñador es el que las organizaciones ven valioso porque saben que la creación de pantallas, la creación de botones, la creación de journeys, lo pueden delegar. Y en esa delegación, pues lo puede hacer cualquier agencia, cualquier consultora o cualquier fábrica de software. Pero el hecho de que organizaciones como BVA, como Cemex, como Banregio, como Santander y el 100% de banca, de seguros, de retail, tengan equipos de diseño, es porque saben que el diseñador tiene un rol fundamental para orquestar, para alinear. Lo que les hablaba al inicio sobre transformación digital. En el último equipo que creé, el reto inicial que yo veía era que 80% de los proyectos estratégicos nacían desde consultoras. El equipo de negocio y producto buscaba a consultoras para hacer la investigación, el journey, entender el problema, hacer las pruebas de usabilidad, es decir, definir cuál era la experiencia para su producto, para su estrategia. Y el equipo que estaba en esa organización se encargaba de producir pantallas. No los dejaban hacer research, no los dejaban hacer pruebas de usabilidad, e inclusive su rol era hacer las presentaciones de cada QBR, ¿no? De cada Demo Day. Ese para mí era un reto, y lo primero que hice fue de tajo cortar no se contrata ninguna consultora más. Perdón a las consultoras, pero lo que tenía yo que demostrarle a la organización es que el equipo de diseño que estábamos trayendo, que estábamos formando, era capaz de subsidiar, de absorber todo el trabajo que le pedíamos a una consultora. Mi labor fue vender, explicar a cada posición relevante en la organización de dirección de negocio qué podíamos hacer, de dónde veníamos y cómo mi know-how más el know-how del equipo que estaba trayendo era del nivel de cualquier consultoría. Porque además tuve la perspicacia de traerme personas que venían de Insitum,
Fior, Accenture, Multiplica, todas las agencias que estaban core en México construyendo experiencias, yo fui eligiendo a las personas más relevantes y trayéndolas a la organización. ¿Qué logramos al cabo de 3 años? Invertir. 80% de los proyectos de diseño estratégico lo hacíamos nosotros y 20% yo se los delegaba a una consultora y era súper exquisito en qué consultora y cuál era el alcance, porque yo ya estaba logrando que la consultora fuera un brazo ejecutor, un brazo igual pensador de lo que era mi equipo de diseño. Les digo esto porque si nosotros no somos capaces de pensar cómo estructurar la discusión y cómo cambiar el rol del diseñador en las organizaciones, nadie más lo va a hacer. Nadie me dijo tienes que hacer eso. Nadie me dijo tienes que crear un área de diseño estratégico. Nadie me dijo tienes que crear un área de service design. La gente solamente cuando me contrató a mí me dijo quiero un equipo de diseño para construir los canales digitales. No me dieron más explicación. Mi rol y el rol de cada uno de los heads de diseño, de los responsables de equipo, es transmitir ese valor hacia su equipo y hacia la organización. Y dentro de esa organización de diseño, cada uno tiene la misma responsabilidad a distintos niveles. Entonces, yo cierro con esto, o sea, en verdad cierro en invitándolos a que me ayuden, a que seamos uno mismo, a extender el valor de diseño en cada una de nuestras organizaciones, en cada una de nuestras conversaciones, en cada uno de nuestros cafés, de nuestras charlas de cheve, en las visitas al bar, con la tía en Navidad, con tu novia, con tu pareja, explicar qué es diseño. Puede ser una tontería, pero les prometo que al cabo de un par de años vamos a poder tener un conocimiento más sólido, no solo nosotros, sino las personas, de qué demonios es el diseño de experiencias y sin apellido, qué demonios es el diseño.